tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. Lo sorprendí. Se adelantó. Como que, pero qué bueno y qué alegría poder compartir esta tarde con todos ustedes. Llegó el martes, último día de este mes de junio. Padre, terminó mes de junio con esto. ¿Estás segura que es el último día? Sí, porque estamos en el 30. Ayer estábamos 29, San Pedro y San Pablo. Hoy es 30, último día del mes de junio. Adiós con el corazón. Y termina el mes del corazón de Jesús, pero que se queda ardiendo en el nuestro. Ay, que no tiemble. Que no, que no tiemble el corazón. Pero que sí nos arda para continuar siendo esos discípulos misioneros que la iglesia necesita hoy. Pidámosle al Señor su ayuda. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ánimo pues, este discipulado misionero que nos impulsa a sembrar el Evangelio del Señor con alegría, con esperanza, portadores de la paz del buen Dios. Y saludamos a todos los que nos sintonizaron en el programa de ayer y nos enviaron sus mensajes y peticiones, pues que el Señor les fortalezca y les acompañe siempre a todos y a todas. Y no se dejen robar el ideal del amor fraterno. Seguimos adelante. Otros desafíos eclesiales. Es decir, que vamos poquito a poco de desafío en desafío. Ahora vemos unos cuantos más, esta vez tocando directamente el corazón de la iglesia. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios, nos dirá el Papa en el numeral 102 de la exhortación. Es interesante esa definición, porque a veces pensamos que los sacerdotes y las religiosas son más que los laicos, cuando la mayoría de la iglesia son laicos y laicas. Son mucho más que nosotros. Muchísimo, nosotros somos una porción muy pequeñita. Y esto es muy importante entenderlo porque el peso de la evangelización está sobre los laicos y laicas que llevan la tarea de consagrar el mundo a Dios. Entonces es importante tomar conciencia de esta misión y realizarla. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. La minoría. El problema es que en algunos casos esa minoría se ha convertido en dirigente absoluto. Y no, se necesita un equilibrio, un balance. Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la iglesia. Y cada vez más, poco a poco. Por eso la importancia de que tú tomes conciencia de esa vocación tuya específica. Laico viene de laus. Laus quiere decir alabanza, pueblo, camina, peregrinos al encuentro de Dios, sembrando esperanza en el mundo. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, como arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Fíjate que es interesante, el Papa reconoce este laicado que está arraigado, fundando comunidades, en gran fidelidad a ese compromiso de la caridad, la ayuda y sobre todo la catequesis. Y donde se celebra la fe viva y verdadera. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical que nace del bautismo y de la confirmación, no se manifiesta en la misma manera en todas partes. Entonces esa conciencia laical radica en tu bautismo y en la confirmación recibida. Por eso esos sacramentos son llamados sacramentos de iniciación cristiana. Son 3, bautismo, confirmación y Eucaristía. Precedidos la comunión del sacramento de la reconciliación, la penitencia. Estos 3 sacramentos de iniciación forman, gestan, desarrollan a un cristiano, a una cristiana. En algunos casos, porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros, por no encontrar espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar a raíz de un excesivo clericalismo,
que los mantiene al margen de las decisiones. Entonces, dos razones para que este laicado no se desarrolle. Primero, no se le enseñó, no se le formó para asumir responsabilidades importantes. No se les formó. Por eso es que a veces los laicos tienen miedo, ¿verdad? Y ahí estamos insistiendo en que en la nueva evangelización, en la nueva catequesis que vamos dando, sobre todo a las generaciones más jóvenes, insistiéndole, tú tienes que hacerlo, tú tienes que también dar tu parte. Y segundo, por ese clericalismo excesivo, donde no le damos participación. Que no encontraron espacios en sus iglesias particulares. Solo para mover banco. Y los laicos no solo están para mover bancos y limpiar la iglesia, correcto, sino están también para asumir la tarea evangelizadora. Si bien se percibe una mayor participación de muchos de los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Fíjate que esa es la clave. Los laicos están para penetrar en su compromiso los valores cristianos en un mundo que tiene tres dimensiones: el mundo social, el mundo político y el mundo económico. Por eso un verdadero cristiano en el mundo social no se viste de cualquier forma, por poner un detalle. En el mundo político no se deja corromper. En el mundo económico no roba. Cuando uno tiene conciencia de esto, he puesto de lo más simple a lo más comprometido. Entonces, ¿cuál es mi tarea como laico, como laica? En el ámbito social, transformarlo, pero desde los valores del Evangelio, que me llevan a la política. ¿Y qué es la política? El arte del buen gobierno. Ahora que nos estamos preparando aquí en Puerto Rico por unas elecciones, hay que estudiar los candidatos para que a la hora de dar el voto no sea un voto simplemente por darlo, sino un voto consciente, responsable, sereno, que lleve a un compromiso, a un cambio real. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. ¿A qué se llaman tareas intraeclesiales? Pues algunos se limitan simplemente al aspecto espiritual, rezo de rosarios, novenas, que no es que esté mal, pero ¿cómo penetra eso en la sociedad? Porque podemos rezar un rosario, pero si en cada misterio pedimos por problemas reales y concretos, vamos creando conciencia nueva desde la oración. Y tenemos que ver que necesitamos transformar la sociedad. No basta criticarla, no basta denunciar, hay que presentar alternativas. Y eso se logra cuando tenemos una formación de la doctrina social de la Iglesia que te lleva a tomar decisiones y opciones en el ámbito social, político y económico. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. Los profesionales son los que se preparan para ejercer ciertas funciones. Por ejemplo, un médico, un abogado, un juez, por poner tres, ¿verdad? O un policía. ¿Cómo actúan? ¿Cómo viven? ¿Simplemente por el afán del lucro o simplemente porque quieren ayudar? Cosas que tenemos que pensarlas con serenidad. Y por eso cuando un muchacho o una muchacha están en el proceso de discernimiento, no basta mirar solamente el ámbito económico, cuánto voy a ganar, cuánto me voy a lucrar, sino cuánto voy a ayudar, cuánto voy a colaborar. El numeral 103 dirá: la Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad. Ahora vamos a hablar de la mujer. Y ahora verán, este número es muy hermoso, porque el Papa hace un diseño de esa acción evangelizadora de la mujer desde sus cualidades personales. Con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Hay dos cualidades importantísimas: la mujer es más sensible y la mujer es más intuitiva. Son unas cualidades propias, específicas de la mujer, que los varones las tenemos que aprender y desarrollar. La mujer la tiene ya de fábrica. De manera innata. Por ejemplo, la especial atención femenina hacia los otros. Eso le nace a la mujer por su maternidad, ¿verdad? La atención especial. Que se expresa de un modo particular
aunque no exclusivo, en la maternidad. Por eso las religiosas, en el caso de Sor Cristina, ejerce una maternidad espiritual. No tienen hijos físicos, biológicos, pero sí una gran cantidad de hijos, hermanos espirituales. Es decir, ¿por qué? Porque desde la sensibilidad y la intuición los cuidan, los acompañan, los ayudan, los educan. Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica. Fíjate, tenemos mujeres que comparten responsabilidades pastorales. En este caso, Sor Cristina, que tenemos aquí presente, lleva la responsabilidad pastoral de dirigir a nivel de diócesis la catequesis. No es un sacerdote, es una religiosa. Puede ser un sacerdote, puede ser una laica, pero en este caso, una religiosa. Es entonces un ejemplo bien práctico. El acompañamiento de personas, de familias o de grupos. Y ahí tenemos la gama de servicios de tantas mujeres que en las comunidades acompañan. Por ejemplo, servicios de los ancianos. Por ejemplo, atención a los enfermos. Por ejemplo, cuidado de niños, de inválidos. Es una gama, es un abanico. Nuevos aportes de reflexión. Tenemos mujeres que han estudiado y se dedican como educadoras de la fe, pero también como educadoras de otras materias, de ciencia, de matemáticas, de historia, de sociales. Y ahí, en su ámbito de magisterio, o como doctoras, o como abogadas, siembran el Evangelio llevando los valores auténticos de la responsabilidad, de la honestidad. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. El Papa es consciente de esto y de ahí la importancia de que las mujeres vayan asumiendo cada vez más y progresivamente tareas de dirección dentro de la comunidad eclesial. Porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque el toque de la mujer hace que ese ambiente donde están los hombres solos se humanice un poco, se haga más sensible, se haga más tierno, se tenga más compasión. Son valores propios que las mujeres desarrollan a gran capacidad. Y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la iglesia como en las estructuras sociales. ¿Por qué? La forma en que piensa la mujer abre horizontes diferentes, abre un abanico. Los hombres somos más cuadriculados, más cerebrales, las mujeres más afectivas, y esto complementa, mejora y ayuda. Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. Por eso hay que tener cuidado cuando dialogamos, ¿verdad? Se habla de los derechos de las mujeres, porque hay cosas que hasta en la misma Iglesia no hemos sabido respetar y defender. Fíjese, bíblicamente es interesante. En hebreo, la misma raíz se usa para la palabra varón y literalmente varona. Ishi, ish, es varón. Ishi, isha es mujer. Literalmente sería varón, varona. Solo se añade una letrita. Y en esa añadidura, si lo miramos incluso biológicamente, hay una perfección, porque el cuerpo de la mujer es mucho más perfecto en constructo biológico que el de los varones. Y se pueden dar ejemplos bien prácticos, muy curiosos, que a veces uno no se da cuenta hasta que lo estudia. Por eso es interesante mirarnos en la igualdad. ¿Y en qué tres cosas nos parecemos? Pues en los mismos dones que nos parecemos a Dios, en la sabiduría, en el amor y en la libertad. Y esto se expresa en funciones. Y por eso no decimos sexo opuesto, sino sexo complementario. Lo que me falta a mí como varón, complementa a la mujer, lo que complementa a la mujer, se lo doy yo como varón. Y entonces se hace un intercambio, no solo físico, sino también espiritual,
de visiones, de estilos, de forma de trabajar que enriquecen la experiencia pastoral, la experiencia social, la experiencia económica, la experiencia, podríamos decir, de convivencia. El sacerdocio reservado a los varones como signo de Cristo esposo que se entrega en la Eucaristía es una cuestión que se pone en discusión. Que no se pone. No me cree un problema aquí, hermana. Es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva si se edifica demasiado la potestad sacramental con el poder. Si se identifica. Es que algunas personas piensan que el único servicio en la clave sacerdotal es el del poder. Y si buscamos simplemente en la dimensión sacramental esto, no entendemos nada. Pero eso será tema y motivo de otro estudio, porque es muy delicado este asunto. El Papa simplemente lo enuncia, ¿verdad? Signo sacramental, Cristo esposo que se entrega en la Eucaristía. Es una cuestión que no se pone en discusión. En nuestra iglesia no discutimos si las mujeres pueden ser sacerdotes o no sacerdotes. Es una discusión teológica que se ha definido ya varias veces, indicando siempre la misma conclusión. Ahora se está haciendo un estudio y hay ámbitos donde se estudian, pero cuando se habla doctrinalmente está clara la definición que tiene la iglesia. No se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva, crea conflicto, si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. Es como la maternidad. Quizás lo que yo vaya a decir algunos no lo entiendan, ni lo comprendan, ni lo critiquen. Pero madres solo pueden ser las mujeres. Y todo el mundo lo acepta. Y aunque un varón se transforme y le hagan 1000 operaciones, no puede engendrar, no puede gestar, porque el varón está llamado a engendrar. Eso es lo específico. Y esto es lo que a veces trae discusiones, y cuando nos vamos por la tangente, nos perdemos en la discusión. Pero como digo, eso es un capítulo de discusión más adelante, con más calma. Ahora simplemente lo enunciamos. No hay que olvidar que cuando hablamos de la potestad sacerdotal, nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la función sacerdotal en nuestra iglesia católica está reservada a los varones, la función, pero no tiene que ver nada con la dignidad ni la santidad, porque tan digna es la mujer como el varón. Y la santidad lo mismo. Pero el Señor Jesús, en nuestra tradición, así lo afirmamos y así lo creemos, eligió varones, no eligió mujeres. Y esto viene en discusión y podemos echar 10 años discutiendo lo mismo, pero no voy a entrar en eso. El sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús utiliza al servicio de su pueblo, pero la gran dignidad viene del bautismo, que es accesible a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no es más digno porque sea sacerdote o no lo sea. Lo que me hace verdaderamente digno es que soy, por el bautismo, que es el mismo bautismo para hombres y mujeres, hijo de Dios o hija de Dios. La configuración del sacerdote con Cristo cabeza, es decir, como fuente capital de la gracia, no implica una exaltación que lo coloque por encima del resto. No es que el sacerdote está por encima del resto de la iglesia. No, es que tiene una función. Y esa función está al servicio del pueblo. No es para su gloria, no es para su beneficio, es para el servicio del pueblo. En la iglesia las funciones no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. O sea, la función no me hace a mí pararme por encima de ti, no, es una función, es un servicio. Es un servicio. De hecho, una mujer, María, es más importante que los obispos. Fíjate qué interesante. Una mujer, María, es más importante que los obispos. ¿Por qué? Porque es la madre del Mesías, la madre de Dios. Aun cuando la función del sacerdocio ministerial se considere jerárquica.
la función, pero en dignidad ella ocupa un lugar privilegiado. María no fue sacerdote, pero tiene una función que la pone por encima, porque solo ella pudo y mereció ser la madre del Señor. Hay que tener bien presente que esta está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Su clave y su eje no son el poder entendido como dominio, sino la potestad de administrar el sacramento de la Eucaristía. Para eso existe el sacerdote en su función, porque es el único que puede confeccionar la Eucaristía. Es el único que tiene el poder de hacer la Eucaristía en nombre de Cristo. De aquí deriva su autoridad, que es siempre un servicio al pueblo. Un servicio, esa es la autoridad, servir para el pueblo. La Eucaristía no es para el sacerdote, es para el pueblo. Aquí hay un gran desafío para los pastores y para los teólogos, que podrían ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con respecto al posible lugar de la mujer, allí donde se toman decisiones importantes en los diversos ámbitos de la Iglesia. Entonces no es el poder del sacerdote por mandar, es el poder del sacerdote en la función de hacer Eucaristía. Por lo tanto, las mujeres también podían participar y deben participar en las decisiones importantes. Esto poco a poco cada vez se va organizando mejor. En el numeral 105 nos damos un paso más adelante. Hablamos de la mujer, ahora va a hablar de los jóvenes. Dirá el Papa, la pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, ha sufrido el embate de los cambios sociales. Los jóvenes, en las estructuras habituales, no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. Esa es la clave de toda pastoral juvenil. La pastoral juvenil está fundada en dar respuestas, en acompañar a los jóvenes, ¿en qué? En encontrar sus respuestas ¿a qué? A inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. Y todas las generaciones tienen su época de juventud. Entonces no se puede comparar una generación con otra, eso no es así. A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia. Atención, atención, atención. Escuchar con paciencia. Comprender sus inquietudes o sus reclamos. Ay, es que estos jóvenes de hoy en día no hay quien los entienda. Y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. Ay, Dios mío, ¿y cómo hago yo ahora? Por esa misma razón, las propuestas educativas no producen los frutos esperados. Es que los jóvenes de ahora no son como los de antes. Claro, es que el joven de antes eres tú, que eres un viejo ahora y casi decrépito. La proliferación y crecimiento de asociaciones y movimientos predominantes juveniles pueden interpretarse como una acción del espíritu que abre caminos nuevos acordes a sus expectativas y búsquedas de espiritualidad profunda y de un sentido de pertenencia más concreto. Entonces los grupos juveniles, las comunidades juveniles, los movimientos juveniles que están surgiendo son ¿qué? La acción del espíritu que va creando caminos nuevos para estas generaciones, donde las expectativas y búsquedas de esa espiritualidad profunda dan un sentido nuevo. ¿Cuál? El sentido de pertenencia concreto. Y por eso es que un movimiento que hace años ayudaba mucho a los jóvenes de entonces, ahora no les dice nada. Entonces se evangeliza, se anuncia a Jesucristo, pero con otras características. Esto hace necesario ahondar en la participación de estos muchachos y muchachas en la pastoral de conjunto de la iglesia. No los podemos aislar, no los podemos sacar. Los jóvenes son la palabra nueva de la nueva generación. Y por eso hay que integrarlos. Hay que dejar que ellos también se vayan insertando dentro de los otros movimientos y grupos apostólicos que existen en la iglesia. Por eso dice el Papa en Christus Vivit, ustedes son el ahora de Dios. No son el futuro, son el ahora, el presente, el aquí.
La respuesta concreta, porque mañana ya serás viejo. Es que es el eslogan ese que hay, la juventud, el futuro de nuestro pueblo, ¿no? Es ¿Y qué pasa ahora en el presente con ¿Pero ellos? quién dice esa frase? Pues los de antes, los viejos, los antiguos. Que no quieren aceptar que ya son viejos. Ajá. Y que ya pasaron. Y no le quieren pasar el batón, de si no le quieren dar espacio a las nuevas generaciones. Pausamos. Y en breve estamos con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! No verás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Continuamos compartiendo con ustedes. Este es su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito desde la juventud, porque nos sentimos jóvenes, padre. Bueno. Nos sentimos. Hasta que se levante de esa silla después de estar 2 horas sentado. Por eso me levanté ahorita en la pausa, para que no notaran, padre. Estamos mirando los desafíos eclesiales. Y en estos desafíos hemos visto 4 hasta ahora. Nuevos desafíos, ¿verdad? Primer desafío, el desafío de la formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales
e intelectual. Eso es un desafío real. ¿Cómo formar a los laicos? De ahí nuestra diócesis, su preocupación que se da a través del Centro de Formación de Catequesis, para que asuman esa tarea evangelizadora desde la conciencia del bautismo y la confirmación. ¿Cómo ayudar a que esa evangelización pase a los grupos de los profesionales, de los intelectuales? Segundo, la importancia de ampliar espacios para una presencia más femenina, más incisiva en la iglesia. Esa presencia de la mujer incisiva. Reconocer ese lugar de la mujer donde se toman decisiones en la iglesia es otro desafío. No basta simplemente estar ahí, sino que participe en la toma de decisiones. Y estamos hablando y reflexionando, con palabras del Papa, de los jóvenes. Ahondar en la participación de los jóvenes en una pastoral de conjunto, no simplemente la pastoral de los jóvenes, sino cómo insertamos la pastoral de los jóvenes en la pastoral eclesial. Seguimos avanzando y vamos a ver ahora a estos jóvenes insertados como el Papa los llama, callejeros de la fe. Aunque no siempre es fácil abordar a los jóvenes, se creció en dos aspectos. La conciencia de que toda la comunidad los evangeliza y educa. Toda la comunidad, importante, no una persona, es toda la comunidad. Por eso es que es la comunidad la que sana las heridas, por eso es la comunidad la que acoge. Esa conciencia comunitaria es muy importante. La iglesia es una comunidad y la parroquia es comunidad de comunidades. Y la urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor. Protagonistas, que ellos sean los gestores de su propia historia. Cabe reconocer que en el contexto actual de crisis del compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado. Algo que tiene el joven de hoy es que le encanta participar en experiencias no simplemente eclesiales, sino de solidaridad, que reflejan un mal, una situación del mundo, y allí están dispuestos a ir, a ayudar, a colaborar. Algunos participan en la vida de la iglesia, integran grupos de servicio y diversas iniciativas misioneras en sus propias diócesis o en otros lugares. Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Es evangelizar de una forma nueva, no simplemente dar catequesis, es que hay un estilo de dar esa catequesis, y esa catequesis se da en el compañerismo que se genera, por ejemplo, jugando baloncesto, creando música, haciendo arte, colaborando en la construcción, renovando edificios, pintando las casas de algunos ancianos. Hay 1000 formas de hacer presente a Jesucristo, que no simplemente es estar dentro del templo. Por eso el Papa los llama callejeros. Calle, calle, calle. En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Frecuentemente esto se debe a la ausencia de las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo. El contagio, la alegría. ¿Dónde van las vocaciones? Las vocaciones van como las hormigas, como las abejas, donde hay miel, porque más atrae una cucharita de miel que un barril de hiel. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Vida, fervor, ganas de llevar, porque eso es lo que tiene el joven. Entusiasmo. Pasa una cosa ahí a la plofa, mejor no la se queda en su casa. Aún en parroquias donde los sacerdotes son poco entregados y alegres, es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización. Ay, que esa misa es aburridísima. Toca la guitarra, aporta con el carisma de la guitarra, canta, da tu servicio y verás que poco a poco eso se va transformando. Sobre todo, si esa comunidad viva ora insistentemente por las vocaciones y se atreve a proponer a sus jóvenes un camino
de especial consagración. Entonces el pueblo de Dios tiene también una tarea, una misión, hacer propuestas concretas, animar a los jóvenes a que entreguen su vida sirviendo a Jesucristo. Por otra parte, a pesar de la escasez vocacional, hoy se tiene más clara conciencia de la necesidad de una mejor selección de los candidatos al sacerdocio. Por eso hay un proceso educativo, lento, que marca la ruta y la aventura de una llamada, la del Señor para servir como ministro ordenado de la Iglesia. No se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y menos si éstas se relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de forma de poder, glorias humanas o bienestar económico. Por eso el proceso de formación de un futuro sacerdote dura tantos años, porque hay que ayudar a este joven que viene de una sociedad golpeada y herida a que sus motivaciones se vayan transformando en una recta intención. Esa recta intención se relaciona con su estilo de vida. Hay personas que han vivido una experiencia familiar muy débil, por ejemplo divorcio, y esto le ha creado inseguridades, complejos. Y por eso los primeros años de la formación se ayuda a que el joven vaya integrando su afectividad, vaya equilibrando su, podríamos decir, fe, vaya sobre todo creciendo, como diría el Evangelio, en sabiduría en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Y esto toma su tiempo, esto no se logra en un santiamén. Son procesos de transición, ¿verdad? De un estilo de vida distinto, diferente, y que ayuda eventualmente a ser un buen presbítero, una buena consagrada. La razón es fundamental. El laico tiene un estilo de vida muy diferente al sacerdote, entonces no podemos pretender que los sacerdotes sean laicos y que los laicos sean sacerdotes. Hay que ayudar a que este joven que es laico se vaya poquito a poco identificando con la nueva vida que tiene o que ha de tener, porque es una vida de servicio total a la comunidad, donde los afectos se canalizan, no se particularizan. Y por eso son procesos, Padre, y se va llevando, en esos procesos se van viviendo poco a poco y llevan unos acompañantes que son presbíteros en el caso de los sacerdotes y en el caso de nosotras como consagradas, hermanas que también nos van ayudando en esos procesos. De la misma manera que hay un acompañamiento para la vida matrimonial, y por eso los mejores acompañantes son los padres y las madres. Si hay laguna en esa formación, eso después va a repercutir en la vida afectiva del matrimonio. De tal manera que a un joven no solo se le enseña a bañarse, a peinarse, a comer o a estudiar, se le enseña cómo tratar. En el caso de los varones a las damas, en el caso de las damas a los varones. Hay unas funciones que van desarrollando y que eventualmente asumirán en la vida matrimonial que hará más feliz o menos difícil la convivencia. En el caso del sacerdote es otro estilo. Lo que en el matrimonio se invita a compartir con una pareja, en el sacerdote se invita a compartir con la comunidad. Y por eso hay un estilo. Entonces hay que insistir mucho que no pretendamos que los sacerdotes vivan un estilo de vida laical, como tampoco que los laicos vivan un estilo de vida sacerdotal. Son dos vocaciones totalmente distintas. Entonces a veces la gente dice, ay, porque yo quería hacer y después no pude. Pues porque yo no la quería allí. Y además usted decidió. Entonces no se frustre. Si Dios le llamó al matrimonio, viva su matrimonio con alegría. Pero si lo llamó al ministerio, sea un sacerdote, una religiosa feliz en ese ministerio. Entonces hay que tener cuidado porque a veces podemos desviar la recta intención de un joven que quiere consagrarse a Dios o de una joven, o dañar la vida afectiva matrimonial de una joven pareja, metiéndole ideas o dándole, podríamos decir, indicaciones que en vez de ayudar a crecer, los estancan y los desvían. Por eso la familia es semillero de vocaciones y las comunidades donde estos jóvenes hacen vida de iglesia son también semilleros de vocaciones. Pero vocaciones no solo al sacerdocio, no solo a la vida consagrada, son semilleros de vocación a la vida cristiana. Por eso el bautismo, la confirmación en la Eucaristía es la base de todo cristiano. Se case, se quede el soltero, se haga religioso o religiosa o se haga ministro de la iglesia. Esto es importante entenderlo, porque a veces pensamos, oremos por las vocaciones, solo rezamos por los monjes, por los curas. No, hay que rezar por todas las vocaciones, y la primera vocación fundamental es la más familia, porque si no hay familia,
no va a haber ministro, Pues. porque no hay jóvenes, Ajá. no hay muchachos, y si no hay muchachos, ¿de dónde van a salir? Entonces es absurdo rezar por las vocaciones donde no rezamos primero por los valores de la familia. Correcto. Y si dentro de todas estas llamadas que el Señor hace en la diversidad, ¿verdad? Como veíamos hace un momento y el Papa nos los está diciendo y nos está ayudando y nos está encaminando en esta exhortación, pues si no oramos, si no acompañamos, si no nos iniciamos como cristianos, si no tenemos un encuentro verdadero con Jesucristo, no vamos a comprender todo esto. Y eso es para ambas vocaciones, tanto la vocación matrimonial, la vocación laical, la vocación a la vida consagrada, la vocación a la vida ministerial o la vocación a la vida misionera. Es para todos. Para todos. Y por eso es importante entenderlo. Continuamos. En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Frecuentemente esto se debe a la ausencia de las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo. No atrae, no llama, no convoca. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Aún en parroquias donde los sacerdotes son poco entregados y alegres, y en la vida fraterna y fervorosa de la comunidad, la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios, a la evangelización. Fíjate, eso se da en la familia. A veces los papás motivan la vocación o matan la vocación. Y entonces a veces hay un muchacho o una muchacha que tiene inquietud, se siente llamado, y el papá o la mamá, en vez de alentarlo, dice: tú estás loco, no, y tú no me vas a dar nieto, y tú te vas a quedar en una vida tan sacrificada es una como la otra. Si es toda cristiana, tiene siempre la clave de la generosidad. Y no hay cosa peor que un matrimonio egoísta, una vida matrimonial egoísta que te encierra, como no hay cosa peor que un sacerdote egoísta o una religiosa egoísta, ¿verdad? Entonces, si no se siembra el amor, no fructifica. Aún en parroquias donde los sacerdotes son poco entregados y alegres, en la vida fraterna y fervorosa de la comunidad, la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios, a la evangelización, sobre todo si esa comunidad viva, ora insistentemente por las vocaciones y se atreve a proponer a sus jóvenes un camino de especial consagración. Proponer un camino. Proponer un camino, ¿verdad? A sus jóvenes de especial consagración. Por otra parte, a pesar de la escasez vocacional, hoy se tiene más clara conciencia de la necesidad de una mejor selección de los candidatos al sacerdocio. No se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y menos si éstas se relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de formas de poder, glorias humanas o bienestar económico. No se asume el ministerio para subir, sino para bajar, para servir. Por eso hay que tener cuidado. Como ya dije, no he intentado ofrecer un diagnóstico completo, pero invito a las comunidades a completar y enriquecer estas perspectivas a partir de la conciencia de sus desafíos propios y cercanos. Espero que cuando lo hagan tengan en cuenta que cada vez que intentamos leer en la realidad actual los signos de los tiempos, es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Clave del Concilio Vaticano II, leer los signos de los tiempos, escuchar, y eso quiere decir dar palabra a los jóvenes y a los ancianos, porque el mango lo tenemos los de la edad intermedia, y hay gente que no suelta ese mango, sino suelta la batuta, y hay que aprender a transmitir, hay que saber dar paso, y eso lo logramos con el entusiasmo de los jóvenes, con la alegría de los niños, con la madurez del adulto, pero sobre todo con la sabiduría de los ancianos. Ambos son la esperanza de los pueblos. Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia. ¿Usted se considera joven o se considera anciana ya? Que aquí le está definiendo. Vamos caminando. Que invita
a no repetir tontamente los mismos errores del pasado. Eso es lo que el sabio le ayuda, el anciano le ayuda al joven. Mira, no comete los errores que yo cometí. Pero como nadie escarmienta en cabeza ajena. Hasta que no pasa por lo mismo. Los jóvenes nos llaman a despertar y a acrecentar la esperanza. Porque los viejos son, ay, esto no está malo. Pero ¿cómo está malo? Que hay que seguir para adelante. Ahora es que esto está bueno. Él dice, ay, porque los tiempos de antes eran mejores. Sí, no tenía celular, no tenía aire acondicionado. Bueno, claro, con esas pequeñeces que son materiales, pero a lo que voy es tratando de que no soñemos con un absurdo que no existe, sino con una realidad que es vivenciada. Porque llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro, de manera que no nos quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo actual. Ay, es que antes cuando íbamos a la plaza y dábamos la vuelta con los abanicos y la falda, y así los muchachas le hablaban a los... Uno dice, pues eso está bien por una época, pero ahora no es así. Ay, es que los tiempos de antes eran mejores. Cada época tiene sus claves. Y lo que tenemos que hacer es vivir. Y su historia, padre. Cada época tiene su historia. Y concluimos este número 2. Los desafíos están para superarlos. Importantísimo, los desafíos están para superarlos. Las dificultades se convierten en desafíos y los desafíos se superan. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Fíjate que son las frases interesantes que resumen y podemos llamarlos los famosos noes. Unos noes que van guiándonos, nos han guiado durante todo este capítulo. Unos noes que marcan la ruta, unos noes que orientan, unos noes que desde el número 80 nos han ido acompañando. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero. No nos dejemos robar la alegría evangelizadora. No nos dejemos robar la esperanza. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la ternura, a la revolución de la ternura. Por eso, no nos dejemos robar la comunidad. No nos dejemos robar el Evangelio. No nos dejemos robar el ideal de amor fraterno. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Cuando a uno le roban, lo despojan. No te dejes despojar. No te dejes quitar. En tus manos y en las mías está el poder mantener ese tesoro infinito y bondadoso de un Dios que es vida, de un Dios que amó, de un Dios de amor, de un Dios de esperanza que nos invita a seguir adelante. Y el Papa iniciaba con no nos dejemos robar la experiencia de la misión y culmina con la fuerza misionera. Entonces, tenemos que tener ese ánimo, ese deseo de ser esos discípulos misioneros que la iglesia necesita hoy, no mañana, puede ser demasiado tarde, los necesitamos hoy, la iglesia nos necesita hoy en ser esos hombres y mujeres que anunciemos el evangelio a tiempo y a destiempo, como esos dos grandes hombres que meditábamos y reflexionábamos ayer, San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Que se dejaron transformar y que tomaron la batuta en la iglesia y pudieron hacer de hombres y mujeres ese ser discípulos misioneros en aquella época, en aquel tiempo, llevándolos desde un Cristo que murió, pero que resucitó. Con tormenta o sin tormenta. Con temblor y sin temblor. Con COVID o sin COVID. Lo importante es avanzar, porque guiados por el Señor caminamos hacia un encuentro. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude. El tiempo se nos acabó y con esto damos terminada esta tarde nuestra reflexión. Oramos. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura, para que la iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo.
En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana estrenando un nuevo mes. Nos vemos mañana. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes. Con un vaso de fe a Cristo verá, con un vaso de fe a Cristo verá.